Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la siguiente clase. Esta vez lo vamos a enfocar más en el desarrollo de modas básicas en chaqueta. Bueno, ya hasta este punto aprendimos a desarrollar lo que es el molde básico. Me gusta pues que se enfoquen muchísimo en el básico que aprendimos. ¿Por qué razón? Porque simplemente o técnicamente hay que tener en cuenta unos factores para poder hacer desarrollo de diversas modas. Por ejemplo, como les estaba mencionando, en el desarrollo de modas básicas podemos considerar específicamente 6 puntos. Estos 6 puntos son aquellos puntos que nosotros podemos variar, modificar y a su vez combinar para poder desarrollar diferentes modas de chaqueta. El primer punto que vamos a considerar es el largo, el segundo es la holgura, el tercero los cortes, que ahí vamos a ver diversos cortes, los cortes horizontales, cortes verticales, algunos cortes en diagonal. También vamos a considerar lo que es el cruce de la botonadura, los escotes, también solapa y mangas. ¿Qué pasa? Si nosotros revisamos la chaqueta que nosotros aprendimos, vamos a buscarla por acá. La chaqueta que nosotros aprendimos, nosotros podíamos observar de esos factores varios. Por ejemplo, aquí vemos una chaqueta estándar que fue la que aprendimos a realizar. ¿Qué podemos considerar del largo? Que es un largo que llega relativamente a la altura de la cadera. ¿Qué holgura vemos? Es una chaqueta que no es tan ancha. ¿Qué tipo de solapa tiene? Tiene la solapa que aprendimos a realizar. Su botonadura, aquí podemos ver que tiene un solo botón, o no sé si tiene dos, sino que la niña tiene la mano en la mitad. ¿Qué podemos ver? La manga, que es una manga que no llega hasta la muñeca. ¿Sí me hago entender? Esto, ¿a qué me refiero con estas indicaciones que les estoy dando? Que combinando estos factores que vamos a aprender, nosotros podemos desarrollar cualquier moda basándonos en la vista, basándonos en el análisis de una prenda o de un diseño que nosotros queramos trabajar. Por ejemplo, aquí podemos observar una chaqueta corta. Esto igual sigue siendo una chaqueta, la única variación que tiene a lo que aprendimos es el largo. ¿Vieron? El simple hecho de nosotros modificar el largo hizo que aprendiéramos una moda totalmente diferente a la chaqueta. Pero obviamente no es solamente recortar, sino también ver todos esos elementos que tiene adicional. Por ejemplo, la chaqueta que nosotros aprendimos antes tiene esta curva, pero la tiene más abajo. Quiere decir que si yo disminuyo o dejo el molde a la cintura, también tengo que adicionar esa curva. También podemos observar la dirección de la solapa. Cuando nosotros aprendíamos a ubicar la solapa, nosotros la aprendíamos a ubicar en diferentes puntos, ¿cierto? En este caso no está llegando a la cintura, pero puede que exista una moda que llegue a la cintura. No sé si me hago entender. Todo esto parte de lo que nosotros observemos. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son los puntos de referencia. Por eso acá les estoy mostrando un maniquí que está señalado con cintas, ¿cierto? Con líneas verticales, líneas horizontales. Y usted me dirá, profe, pero yo ¿cómo saco esas líneas? Pues fíjense y les comento que estas líneas parten de lo que nosotros aprendimos al inicio del curso, que es la toma de medidas. Cuando nosotros hacemos la toma de medidas, nosotros automáticamente estamos creando líneas de referencia en el cuerpo de nuestra cliente. Por ejemplo, recuerden que nosotros aprendimos lo que era la altura de busto. Sabemos que es una medida que va al lado del cuello, en la parte más alta del hombro y finalizando en el busto. Ahí automáticamente se creó una línea de referencia al contorno del cuerpo. También automáticamente cuando nosotros creamos un molde, nosotros también partimos del centro del molde, del centro del cuerpo. Entonces automáticamente esa es una línea de referencia. También tomábamos la medida de cintura y eso también se convierte en una línea de referencia al contorno del cuerpo. De hecho, este maniquí que está aquí es un maniquí que está identificado con puntos de referencia porque lo utilizan para modelado. Modelado, como así, es a realizar prendas en el mismo maniquí. Más adelante vamos a estar viendo un poco sobre eso. Obviamente no vamos a profundizar porque eso es un curso totalmente diferente. Entonces, aquí en esta imagen, ¿qué podemos determinar? Por lo menos, acá tenemos un maniquí que tiene una línea guía pasando por los pezones. Si nosotros esa línea guía la trasladamos visualmente a este diseño, podemos identificar
que la línea del pezón se encuentra aquí posicionada, ¿cierto? Aquí encontramos otra línea que está debajo del busto. Acá también visualmente podemos ubicar esa línea debajo del busto. Acá podemos ver la línea de cintura, acá pues la ubiqué también en la cintura, la línea de cadera también la ubiqué donde visualmente podría estar la cadera. ¿Sí me hago entender? Estas líneas de referencia nosotros visualmente nos pueden ayudar a guiarnos para desarrollar los diversos diseños que necesitamos. Por ejemplo, aquí tenemos una cliente que se le tomó la medida, ¿cierto? Lo que les explicaba, esta es la línea de busto. Esta línea de busto nosotros la ubicamos en un molde superior que es la blusa. Aquí podemos encontrar la línea de busto como punto de referencia, la línea de cintura también como punto de referencia, la línea que pusimos en el pecho también como punto de referencia. Aquí a su vez, estas mismas líneas, por lo menos las prendas, sabemos que las prendas superiores son aquellas que van de la cintura o de la cadera para arriba y las prendas inferiores son de la cintura para abajo. Una prenda superior, ¿cuál es? Aquellas que van en la parte superior de nuestro cuerpo, como son blusas, chaquetas, suéteres. Las prendas inferiores son aquellas que van de la cintura para abajo, como son la falda, los pantalones, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esta blusa, por ejemplo, aquí vemos una blusa que llega, la ubicamos en el talle, pero esta blusa necesita parte de la falda, ¿cierto? Para poder completar una blusa con un largo estándar. Entonces son prendas que están guiadas todas por líneas de referencia. Esta misma línea de referencia, si yo la traslado para el cuerpo en las diferentes perspectivas, la línea de busto, miren por dónde pasa, por toda la altura del pezón, pasa por acá por la espalda y pues continúa con la espaldita, ¿sí? Lo mismo acá en la cintura, acá tenemos cómo se ve en la cintura, acá cómo se ve en la parte de la espalda y acá cómo se ve en la parte de enfrente. Acá también la cadera, acá se vería la cadera, recuerden que la línea de contorno de cadera o el contorno de cadera va en la parte más protuberante de la cola, esta línea se vería así en el lateral, así se vería en la parte de la espalda y así se vería en la parte frontal. Ya, con esto que busco, que ustedes abran la mente a los diseños. Muchas personas me dicen, profe, pero es que usted me está indicando cosas, pero yo no las puedo enlazar. Mire, les explico. La confección o el patronaje básicamente es lógica y matemática, o sea, lógica matemática, ¿sí? Nosotros distribuimos unas medidas en el cuerpo que se convierten automáticamente en unos puntos de referencia. Esos puntos de referencia nos guían a nosotros para poder desarrollar los diversos diseños. Un escote, por ejemplo, si acá la niña te está pidiendo un escote no tan pronunciado, usted toma su metro y le mide el escote y de pronto se pasa de la línea de busto. Sabemos que esa línea va a quedar por debajo de la línea de busto, lo cual quedaría demasiado descubierto. Entonces esta niña hay que tomarle una medida que quede por encima de la línea de busto. ¿Ya? Lo mismo con el largo de las blusas. Un largo de blusa estándar está hasta la cadera, pero hay clientes que no les gusta hasta la cadera, sino que les gusta hasta la media cadera o a la mitad de la altura de cadera. ¿Sí me explico? O sea, es cuestión de que nosotros traslademos lo que nosotros ubicamos en el molde en el cuerpo humano. Esta clase, para nosotros poder desarrollar, primero tenemos que saber dónde queda todo. Para cuando nosotros sepamos dónde queda todo, es mucho más sencillo nosotros abrir nuestra mente a diferentes diseños. Aquí les pongo un ejemplo. Miren que acá se encuentra una chaqueta, podemos observar que dónde está quedando la línea de referencia del pecho, dónde está quedando la línea de referencia del busto, dónde está quedando la línea de referencia de la cintura, que estaría aquí, sino que acá le hicieron como un fajón y tomaron de la cintura para arriba una distancia y de la cintura para abajo otra distancia. ¿Ya? Acá se puede observar a partir de qué punto empieza a abrir o en qué punto empieza a salir una punta, ¿sí? O sea, es eso, que nosotros podamos observar claramente dónde está posicionado todo, ¿sí? Acá podemos observar las pinzas de la espalda. Podemos observar que esta manga es una manga como la que aprendimos, que es de doble pieza, que es con manga encimera y manga bajera. Acá podemos ver que esta es la solapa que nosotros aprendimos, solo de que esta solapa puede que sea más ancha, ¿ya? Acá podemos ver, por lo menos lo que yo les decía, nuestro cuerpo se convierte en una referencia. ¿Yo cómo me guiaría para sacar esta solapa o para saber el ancho de esta solapa? Me guiaría por decir del hombro. Si yo me ubico en el hombro, busco la mitad del hombro, me doy cuenta que esta medida
está más allá del hombro. Entonces podría de pronto tomar la distancia que está en este espacio, dividirlo entre 3 y tomar 2 partes o 2 tercios, porque esto prácticamente sería como, por lo menos en esta zona, 1/3 de este espacio. O aquí podría calcular visualmente como cuántos centímetros podrían haber desde la sisa hasta la punta de la solapa. Bueno, como les comentaba al inicio, para nosotros poder identificar los puntos de referencia tenemos que remontarnos o acordarnos de la toma de medidas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se tomaba la medida de contorno de busto, que es alrededor del busto? Fíjense aquí automáticamente, visualmente, nosotros sacamos una línea de referencia. Acá tenemos una medida de contorno de cintura imperio. No sé si se las enseñé al inicio, pero son medidas que son para vestidos o prendas mucho más entalladas, que es una medida que es un contorno que se toma debajo o alrededor debajo del busto, ¿sí? Es para saber, esta línea normalmente nos ayuda a entallar correctamente el busto. Acá tenemos el contorno de cintura, acá tenemos el contorno de cadera, ¿cierto? Fíjense que nosotros visualmente enseguida vamos trazando unas líneas en nuestra mente y a su vez, pues obviamente en el molde, ¿sí? Acá podemos observar la medida de altura, talle delantero, acá podemos ver talle de espalda. Fíjense, mira, hay personas que toman el talle al lado del cuello, pero usted también podría apoyarse como punto de referencia tomando una medida que vaya de la mitad del hombro hasta el talle, ¿sí? Eso de pronto en algunos casos muy especiales, que de hecho hay personas que tienen los hombros más caídos, entonces en algunos casos se puede acudir a tomar una medida que vaya de la cintura hacia la mitad del hombro como para poder apoyarnos y saber qué caída exacta tiene el hombro, ¿sí? Y así pues también se aprenden varios truquitos con estas medidas. Acá podemos, lo que les mencionaba, podemos ver el talle de espalda, acá podemos ver el ancho de pecho que aprendimos a tomar, el ancho de espalda. Fíjense, acá se van creando unas líneas visuales. Aquí no están marcadas, pero yo podría adicionar una cinta en esa parte para poderme guiar, ¿sí? Acá lo que les está, llevamos por acá por el ancho de espalda. Acá podemos ver la medida de altura de busto. Mire que automáticamente sabemos dónde está posicionado el pezón, ¿cierto? También tenemos la medida de medida inferior de busto, que es aquella que va del seno o del pezón, perdón, hasta donde finaliza mi busto. Eso también vendría siendo una medida que está apoyada con la medida de contorno de cintura imperio, la que les explicaba ahorita. Usted puede tomar su medida de cuánto hay debajo del busto y fijar ahí también la medida de contorno imperio, de contorno de cintura imperio, para poder entallar más, ¿sí? Entonces fíjense que hay unas medidas que están enlazadas con otras. Hay medidas que a mí me van a indicar la posición de esa medida verticalmente y otras que me van a ubicar qué medida tiene ese contorno. Por ejemplo, acá tengo la medida de contorno de cintura, ¿verdad? Yo tengo mi medida de contorno de cintura, pero yo no sé dónde ponerla, ¿cierto? Para esto, esta medida me la apoya lo que es la medida de talle delantero y también la medida de talle de espalda. ¿Sí me explico? El patronaje es pura lógica, es ubicar medidas que previamente nosotros tomamos en un plano, ¿sí? Y ese plano nos va a dar automáticamente unas líneas de referencia. Y vamos por aquí, por lo menos acá tenemos otro punto de referencia que es la medida de separación de busto. Usted dirá, profe, pero es que cuando yo aplico esa medida, yo no aplico la medida completa, sino que aplico la mitad. Pues obviamente, porque nosotros cuando elaboramos un molde básico, nosotros nada más partimos del centro de nuestro cuerpo a la derecha. Entonces, a su vez, estaríamos construyendo el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si de pronto yo quiero en mi maniquí señalar estos puntos de referencia, yo puedo principalmente partir de una línea central de mi cuerpo y empezar a aplicar las medidas hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, acá les estaba mostrando, bueno, acá repetí la medida de separación de busto. Acá les muestro la medida de contorno de cuello, miren que ya lo ubicamos acá. El costado, ¿se acuerdan que en la teoría hablábamos del costado? Que es cuando nosotros hacemos coincidir el costado delantero con la espalda. ¿Cuál es el objetivo de esa prenda? Que ese punto, la sisa finalice donde está mi axila más abajito y la otra finalice en mi línea de cintura. Tanto el molde de espalda como el molde delantero, porque cuando nosotros tomamos la medida delantera pues nos da más medida por el hecho de que tenemos busto en la parte frontal, pero nosotros acá en lateral no tenemos el busto.
Por tal razón hay que hacer una corrección lateral para que acá se conserve la medida, pero no quede más grande que el costado de la espalda. Otra línea de referencia que nos empieza a salir es la medida de ancho de el largo de hombro. También acá tenemos una medida de largo de hombro. Ancho de largo de hombro, y aquí largo es como una versión del talle, sino que ahora mismo se me está escapando porque hay muchas personas que esa medida la confunden. Pero fíjense que es como si usted estuviera tomando el talle, pero la está tomando acá al final del hombro. Eso también nos podría ayudar como como línea de referencia para apoyar lo que es la caída del hombro. Acá podemos ver los puntos de referencia que podrían existir, obviamente, cuando tomamos la medida de largo de manga, lo que les decía, la altura de cadera. La medida de altura de cadera me está posicionando la medida de contorno de cadera de la cintura a la cadera, ¿cierto? Pero entonces yo no hago nada con esta medida si no aplico aquí la medida de contorno de cadera. Y acá pues tenemos la medida de largo de tiro, pues que no entraremos en profundidad de esa porque pues no la necesitamos. Entonces acá les voy a mostrar rápidamente un video para que nosotros aprendamos a poner las guías en el maniquí, ¿cierto? Esto apoyándonos con lo que aprendimos ahora mismo. Voy a adelantarles aquí a la parte que nos interesa. Bueno. Para colocarlas así. Lo que necesitamos para hacer esto, por supuesto, es nuestro maniquí, cinta negra en la lista de raso, consigo coger una finita porque ya digo, es simplemente una guía, y alfileres. Vamos a ello. Ir viendo cómo voy colocando las cintas, todo el proceso, y os voy a decir el orden en el que creo más correcto ir colocándolas. Tenemos que pensar en cuando hacemos un patrón base, cuáles son los puntos importantes, ¿no? Pues empezaríamos por el centro. Es importante marcar primero el centro delantero y el centro espalda. Para colocar las cintas no os preocupéis demasiado, hacedlo de una forma visual. Y si os dais cuenta, yo las voy colocando y me alejo un poco para ver mejor todo el cuerpo, como digo, visualmente, y ver que más o menos queda en el centro, pero no os tenéis que poner súper milimétricos. De hecho, cuando tengamos más puntos puestos, más cintas, entonces ahí sí vamos a poder corregir pequeños desvíos con la cinta métrica. Una vez tenemos puesto el delantero y la espalda, el centro, vamos a pasar a las sisas. Vamos a hacer bueno, no es una circunferencia, digamos el óvalo de las sisas. No hagáis las sisas demasiado amplias, pensad que en este caso es como si fuera el cuerpo, no es una manga, una sisa con holguras, así que no os paséis de tamaño. Vais poniendo los alfileres en varios puntos para que se conserve bien la forma. Y repetiremos el proceso en el otro lado también. Ahora pasamos al costado. Perdonad en esta parte porque me he puesto muy delante, pero bueno, lo podéis ver ahora también con el otro lado. Es simplemente marcar el costado, y en caso de que vuestro maniquí tenga una funda y esa funda tenga costuras, no os guiéis por las costuras para marcar el costado porque no tiene por qué coincidir con el cuerpo real, ¿vale? Fijaros en las proporciones del maniquí. Ahora que ya tenemos un costado y los centros, ahora sí que podemos tomar como referencia usando la cinta métrica para ver que ambos lados nos coincide, pues por ejemplo tomando como referencia puntos como el pecho, la cintura, la cadera. Vamos a ver que tenemos bien cuadrados los dos costados y el delantero y la espalda.
De esta manera el cuerpo nos va a quedar simétrico, que es lo que buscamos. No sé si lo apreciáis bien, pero como veis, a mí las costuras no me coinciden con la forma en que estoy poniendo las cintas. Vamos ahora con el escote. En el escote pensad, si estuvierais haciéndoos un cuerpo, cuál sería la base, ese punto donde no nos está ahogando el escote. Tomo algunas medidas como referencia para que queden igual los puntos. Y pasamos a los hombros. Si os fijáis, ahora ya tenemos las medidas que nos separan el cuerpo en altura en 4/4, además de la línea, que sería la del hombro, y la de los costados, que nos separan también delantero de espalda. Así que vamos a pasar ya con los contornos a lo ancho, es decir, con el pecho, la cintura y la cadera. El pecho es fácil. Para poner la cinta del pecho tenemos que partir del punto más prominente del pecho. Estoy comprobando que he puesto la altura al mismo nivel, midiendo desde el punto alto del hombro, que se junta con el escote, y compruebo también la medida desde la sisa, para que sea igual en ambos lados. Antes de pasar a la cintura, a mí me gusta poner también una línea de referencia justo debajo del pecho. Porque cuando hacemos cuerpos base normal, no marcamos, digamos, ese entalle que se produce justo en la bajada del pecho, pero sí que es verdad que cuando hacemos prendas más ajustadas, esa medida sí que se tiene que tener en cuenta en vez de pasar directamente a la cintura. La cintura es el punto más entallado del torso, así que nos debe ser sencillo ubicarlo en el maniquí.
Y ahora vamos a la cadera. La cadera, bueno, está en el hueso de la cadera. Si os tocáis lo vais a notar enseguida. Y no lo pongáis demasiado bajo porque entonces estaríamos pasando ya a la cartuchera, que muchas veces confundimos cadera con cartuchera y no es así. Normalmente, sobre todo en las mujeres, la cartuchera siempre va a ser más ancha, más grande que la cadera. Pero bueno, son dos puntos diferentes y aunque en el maniquí no se note porque son delgaditos, pero sí. Bueno, en este punto voy a hacer una aclaración rápida. En algunas teorías de patronaje cuando se requiere de pronto hacer prendas mucho más entalladas, hay dos tipos, bueno, que yo consideraría, yo personalmente lo manejo como dos tipos de contorno de cadera, que ellos pues allá manejan lo que es el contorno de cadera, pero en la parte, en los huesitos que nosotros tenemos en nuestra cadera. Y lo que es el contorno de cadera que nosotros conocemos acá, que es en la parte más protuberante, ellos lo conocen como el contorno de cartucheras. ¿Ya? Yo personalmente yo tomaría o yo tomo las dos medidas cuando son cuando son moldes muy específicos, en alta costura, más delicados, ¿sí? Pero ustedes podrían guiarse netamente de lo que ella explica como contorno de cartuchera, que es lo que nosotros conocemos acá como contorno de cadera. Entonces, continuamos con el video. Bueno, fíjense, miren, aquí ella está fijando el contorno de cadera que ella conoce, pero no lo está fijando donde nosotros aprendimos a tomar el contorno de cadera. Para ellos allá, el contorno de cadera es más arriba y el contorno de cartuchera es en lo que nosotros conocemos como contorno de cadera. Yo personalmente, yo lo llamo cadera alta y cadera baja, o pueden ponerlo como contorno de cadera y pueden ponerlo como cadera alta. Es como de pronto ustedes se sientan más cómodos para diferenciarlos. Continuamos. Y para el final me gusta dejar siempre los costadillos. Para marcar los costadillos tenemos que pensar si estuviéramos haciendo un patrón con costadillo, ¿dónde los marcaríamos? Pues empezaríamos más o menos a mitad de hombro, bajaríamos por el punto predominante del pecho y más o menos en la cintura y en la cadera viene un poco a gusto. Lo podemos abrir un poco más, un poco menos, ya os digo. Lo que ella menciona como costadillos es el corte que nosotros aprendimos a realizar con el traslado de pinzas y con el molde de la chaqueta, que es aquel que cualquier corte pues que venga por la línea central. Pero si ustedes se fijan, esta línea es la misma línea donde nosotros ubicamos lo que son las pinzas, ¿cierto? En ese mismo punto se encuentra el contorno de busto, se encuentra la altura de busto, ¿sí me explico? O sea, al nosotros unificar estas líneas en un patrón, nosotros estamos haciendo estas líneas de referencia en el cuerpo de una cliente. ¿Sí? En este caso lo estamos trasladando a un maniquí para que sea más fácil que ustedes comprendan lo que les estoy explicando. Si estuvierais dibujando un costadillo, ¿cómo lo haríais? Y en la espalda lo mismo. Más o menos queda a mitad de delantero y a mitad de espalda. Después haremos lo mismo en el otro lado también. Y con esto nos quedan todas nuestras guías colocadas. Ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta y compartir. Bueno, fíjense, esto es lo que nosotros realizamos cuando hacemos un molde. Estas líneas de referencia nosotros las aprendemos a construir visualmente a medida que el tiempo va pasando. Pero cuando nosotros tomamos medidas, estamos construyendo estas líneas porque ya sabemos tomarlas, sabemos
dónde puede estar localizada esta línea, que es donde tomamos la medida de contorno de busto, dónde puede estar esta línea, que es la medida de contorno de cintura imperio, esta línea que es la medida de contorno de cintura, esta línea de acá que es donde ubicamos lo que les he explicado ahorita, la separación de busto, donde se une con la altura de busto, la línea central que viene siendo la línea de inicio del molde, el escote pues que es el escote que aprendimos a sacar, y así sucesivamente. También aquí podemos encontrar el talle, que es el que nos dirige y nos ubica en la cintura. Ya, entonces, con esto digo que podemos profundizar un poco más o tener más claro lo que yo les estaba mencionando. Acá les puedo mostrar cómo se ven los puntos de referencia en el cuerpo. Este es el maniquí que vimos ahorita. Cómo se verían si nosotros cogiéramos ese maniquí y lo empezáramos a girar, ¿cierto? La línea de busto aquí. Aquí se vería en la espalda y así se vería en el lateral. La línea de cintura, así se vería en el frente, espalda, lateral, cadera, frente, espalda, lateral. Lo mismo las líneas verticales, como podrían estar situadas. Nosotros cuando realizamos un molde estamos sacando un cuarto del cuerpo de nuestro cliente y a su vez con sus respectivas líneas de referencia a la hora de trazarlos. Todo en la modistería tiene una razón de ser. Razón para ubicar la posición del busto, razón para ubicar la posición de la cintura, razón para posicionar la medida de la cadera. Acá les puedo mostrar con más profundidad o con más claridad cómo se vería, por decir, una prenda ya situada en un maniquí. Fíjense, mire, aquí está el pezón, que es el punto donde nosotros situamos el pezón en el molde. Mira, acá se alcanza a apreciar más. Acá se alcanza a apreciar la línea central, acá se alcanza a apreciar la curva que aprendimos a realizar. Fíjense que nosotros sobresalimos de la línea central 2,5 centímetros para poder hacer una botonadura. Que si nosotros no hacemos esta ampliación, pues obviamente la prenda no nos va a cerrar. Entonces, fíjense, es pura lógica. Acá podemos observar por dónde viene la solapa y que el ancho que tiene y qué puntos de referencia yo podría utilizar para construirla. Por lo menos miren este punto que quedó aquí, que es una línea que viene del hombro y se encuentra con el pecho. Se podría hacer un punto de referencia para yo guiarme en el ancho de solapa que quiero. Aquí a su vez también la mitad del ancho de ese espacio. Acá igual, ¿sí? También la posición del quiebre o la punta que tenga la solapa nos los puede posicionar el hecho de que nosotros sepamos dónde están las líneas de referencia del cuerpo del cliente. Sí, miren que acá está una solapa curva o con doble curva, acá como la que aprendimos a realizar, acá una, pero con la punta más abajo, y acá una que tiene un estilo smoking, que no tiene ningún tipo de punta. Acá podemos mirar también cómo se vería una chaqueta más larga. O sea, yo le diría chaqueta larga, pero esto a su vez podría ser un vestido con solapa o podría ser una gabardina. ¿Sí me explico? Ya que acá podemos encontrar el corte, podemos encontrar dónde estaría el busto, cómo estaría ubicada la solapa, en qué dirección, la abertura que puede que tenga un espacio del otro, que eso se lo explicaba cuando estábamos aprendiendo a realizar la solapa, que ya esas medidas varían según el diseño que yo le quiera aplicar a mi chaqueta. Acá nuevamente les recalco lo que es los puntos de referencia, el busto que aprendimos, la cintura, la cadera, el ancho de pecho, el contorno de cuello. Fíjense, si nosotros visualmente trasladamos estas líneas aquí, sin necesidad de trazar nada, nosotros a ciencia cierta podemos ver que aquí en la parte más protuberante estaría la línea de busto. Ahí estaría a su vez tomado el contorno de busto. De aquí para acá sería la altura de busto, ¿cierto? Aquí en la parte angosta podemos ver que es la cintura. Aquí en la parte más ancha podríamos ver que es la cadera, y ahí empezamos a construir nuestras líneas de referencia visuales. No siempre hay que trazarlo. Nosotros con experiencia o a medida que va pasando el tiempo, nosotros podemos identificar qué puntos puedo utilizar para hacer la variación de diseños. Entonces, aquí entra lo que es el análisis. Miren, muchas personas creen que para yo sacar una chaqueta eso es un solo molde y listo. No. Usted puede sacar la chaqueta que quiera siempre y cuando tenga en cuenta lo que acabamos de aprender, los puntos de referencia. Y antes de sacar los puntos de referencia, primero tenemos que analizar la moda que nos está mostrando el cliente, ¿cierto? Acá que podemos observar, es una chaqueta que no es larga, es una chaqueta que es corta. Podemos observar
cómo está la solapa, en qué posición, hasta dónde llega, podemos ver hasta dónde está el botón, podemos ver la manga. Entonces, con este análisis podemos empezar a hacernos nuestras preguntas, ¿cierto? Una podría ser, la chaqueta es corta, listo, la chaqueta es corta, pero ¿a dónde llega esa chaqueta? Aquí podríamos tomar el punto de referencia de la cintura o un poquitico más abajo de la cintura para darle largo a la chaqueta que necesito en el molde, ¿cierto? Otro que tiene corte francés. Bueno, acá hay un dilema normalmente con el tema del corte francés y el corte princesa. Hay, pues, eh, padronistas o teorías que aseguran que es la misma teoría, ¿cierto? Yo personalmente el corte francés y el corte princesa es para mí el mismo, con la única diferencia de que hay corte francés que va redirigido a la mitad del hombro y un corte francés que va redirigido a la mitad de la sisa. Hay personas que toman por lo menos el que viene a la sisa como corte francés y el que viene hacia arriba como corte en princesa y viceversa, que toman de pronto el que viene de la axila o desde la axila, desde la mitad de la sisa como corte princesa y el otro como corte francés. Pero yo personalmente, para no confundirme, yo a los dos les llamo corte francés, solo de que en algunos casos va redirigido a la mitad de la sisa y en otros casos a la mitad del hombro. En este caso, ¿qué podemos observar? Que el corte viene a la mitad del hombro. Entonces, aquí juega lo que nosotros aprendimos antes, que fue lo del traslado de las pinzas, que esta pinza se tendría que cerrar y realizar un corte en la mitad del hombro para que todo esto se traslade a este espacio y a su vez quede el corte. Acá que podemos ver, otra afirmación que podemos hacer, que la solapa llega hasta la altura de busto. ¿Cómo así? Recuerden lo que yo les explicaba de las líneas de referencia. Acá se alcanza a ver que la parte más protuberante es esta de aquí. Y justamente a ese punto es que llega la solapa. Ese punto podría ser de referencia para yo crear la solapa de esta chaqueta. Acá podemos observar también qué ancho tiene la solapa, la pregunta que nos podemos hacer en este momento. Aquí juega también el punto de referencia del hombro. Si nosotros buscamos la mitad del hombro, nos damos cuenta de que la solapa en la parte de arriba llega precisamente a la mitad del hombro, ¿cierto? La punta está casi, o sea, está prácticamente en la mitad del hombro, porque casi que coinciden con el corte francés que viene desde el hombro. Acá lo que les estaba diciendo, ¿qué puntos de referencia puedo utilizar para trazar la solapa? Pues puedo utilizar la altura de busto, puedo utilizar la mitad del hombro. Con la mitad del hombro puedo identificar el ancho. Acá podría más o menos calcular qué amplitud quiero que quede la muesca que queda aquí en la solapa. También podemos ver lo que es el tipo de solapa, qué tipo de solapa es. Recuerden que al inicio del curso hablábamos de los diferentes diseños que encontrábamos, que podríamos trazar una solapa estándar de un blazer o una solapa también podríamos trazar una tipo smoking. La tipo smoking no tiene ningún tipo de abertura, yo podría seguir consecutiva y mi solapa no tendría que hacerle este triángulo para darle esa figurita. ¿Qué otras características podríamos ver a ciencia cierta? Que la manga llega al codo. ¿Pero por qué llega al codo? ¿Será porque está doblada? ¿Será porque ese es su largo? Ya, es que nosotros analicemos todos esos detalles. Otras características, que si tiene un bolsillo, ¿dónde está ubicado el bolsillo? ¿Sí? Que si tiene un botón, ¿dónde está ubicado el botón? Y a su vez empezamos a comparar con las líneas de referencia. Fíjense que si nosotros queremos ubicar el botón, sabemos que la solapa llega a la altura de busto, pero el botón no está a la altura de busto, sino que está más abajo, podría estar en la medida de contorno de cintura imperio o antecito de esa medida, ¿sí me explico? Entonces, lo que yo les decía al inicio, para nosotros poder hacer diferentes desarrollos hay que considerar varios factores. Uno de esos factores es el largo, ¿cierto? Para yo considerar el largo, pues tengo que partir del análisis que yo haya hecho previamente del diseño y empezar a hacer la modificación en el molde. Acá puedo ver que hay diseños de chaqueta que vienen cortas, diseños de chaquetas que son estándar, que son los que aprendimos que llegan a la altura de cadera, y aquellas que son largas. ¿Cómo yo modifico un largo? Pues ya sea disminuyendo o en su defecto alargando. Entonces, aquí en el ejemplo que yo les mostraba, esta es una chaqueta corta. ¿A dónde llega esa chaqueta corta? Yo visualmente podría decir que llega a la cintura. ¿Qué modificación yo podría hacer para que me llegue a la cintura? Yo puedo modificar el molde y eliminar todo
lo que viene de la cintura para abajo. O si de pronto no quiero que llegue a la cintura sino más abajo, yo lo que hago es que le dejo 2 centímetros más o 3 centímetros más. Esa medida también me la da de guía cuando yo tome mi largo de chaqueta o mi largo de blusa. ¿Sí me explico? O sea, una cosa está engranada con otra. Entonces, listo. Yo cogí y yo eliminé la parte de la cintura para abajo. Pero ¿qué puedo observar? Que esta chaqueta tiene una curva aquí. Quiere decir que yo esta curva la puedo subir. Aquí yo subí mi curva, modifiqué el punto de la ubicación del botón, lo que yo les indicaba ahorita, y a su vez modifiqué la dirección de la solapa. De aquí a acá yo puedo tomar el ancho de referencia que yo quiera. Lo que les decía ahorita, esta solapa puede que llegue a la mitad de este corte o llegar al mismo corte o antecito. Aquí lo puse antecito como para simular un poco más este diseño. ¿Ya? Esto pues es variable según el diseño que queramos trabajar. Aquí le dejamos una muesca, que acá pues la dejé muy pequeña, pero yo podría darle profundidad a esta línea para dar esa muesca más ancha. Si yo quiero que este espacio quede más grande, yo la parte que subo acá la puedo aumentar para que esa muesca o esa figura me dé más ancha. Acá juega lo que es el traslado de pinza, que ya el corte no llega a la mitad de la sisa, sino que llega a la mitad del hombro, ¿sí? O antecito de la mitad del hombro, es relativo. Entonces, aquí, con este desarrollo o teniendo en cuenta los elementos que les dije con anticipación, ya yo podría saber cómo desarrollar esta chaqueta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la chaqueta no es corta, sino es larga? Pues se hace el efecto totalmente contrario. Se le da más largo a la chaqueta. Fíjense, con este elemento nosotros también podríamos sacar vestidos o podríamos sacar vestidos tipo safari, ¿sí? O camisas tipo safari, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente alargué. Eso en caso que yo quiera conservar las mismas proporciones y solo lo que voy a hacer es darle largo. Porque si la quiero más ancha, viene el factor que vamos a ver ahora, lo que es la holgura. Entonces, fíjense, acá tocamos lo que son los elementos del largo, ¿cierto? Arraigándonos a la lógica, arraigándonos a los puntos de referencia. Antes de pronto de pasar allá, les explico otra cosita. Si de pronto mi chaqueta ya yo no la quiero a la cadera, sino que la quiero más corta, yo puedo tomar de referencia la mitad de la altura de cadera, ¿cierto? Que ya la chaquetica me quedaría por aquí. Hay que tener muy en cuenta que hay que obedecer la estructura del molde. Yo no puedo coger esta línea y extenderla porque me va a quedar angosto aquí en la cadera. Entonces, por eso siempre se obedece un básico, que si de pronto yo la quiero más larga, yo ya no tomaría todo este espacio, sino que ya tomaría la mitad del espacio que me está dando de la cintura a la cadera. Bueno, y así sucesivamente con los largos que quiera modificar. Ahora viene la holgura. Si yo quiero una chaqueta estándar ajustada, ¿qué hago? Pues tomo y hago mi estructura ajustada. Pero si yo quiero que mi chaqueta sea más ancha, yo puedo ampliarle o alinearle el costado más holgadito. O acá también podemos trabajar una que sea holgada y que sea larga. ¿Sí me explico? Aquí ya empezamos a combinar los dos factores. ¿Esto cómo lo hacemos? De esta forma se vería una chaqueta que sea al cuerpo ajustada. Yo podría o me atrevo a decir que esta pieza de acá le dieron más amplitud, que ahora más adelante vamos a aprender a dar esas amplitudes para poder desarrollar diferentes modas, ya sea que me quede entallado aquí, me amplíe acá abajo como si fuera un peplum y demás. Bueno, de esta forma quedaría en caso que de pronto quiero que sea ajustado al cuerpo, pero no tan ajustado, sino es una chaqueta. Las chaquetas no son apretadas, las chaquetas tienen su holgura y por tal razón nosotros tenemos una cierta amplitud. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que mi cintura sea tan marcada? Yo puedo jugar con la amplitud del contorno de cintura. Yo podría tomar mi contorno de cintura y tomar otra medida que me indique qué tan anchito quiero la chaqueta. Entonces yo trabajo mi básico y encima de esta medida aplico la medida de contorno de cintura que quiero que tenga mi chaqueta. Entonces lo que hacemos es procurar modificar esa parte y así le doy más amplitud a mi chaqueta. Lo que les explicaba ahorita, si yo quiero una chaqueta que sea holgada y que sea más larga, pues yo combino el elemento anterior de darle largo a mi chaqueta
y de ubicar mi nueva cintura. ¿Sí me explico? Importante para el largo de chaqueta, pues tomar el largo. O sea, es que todo, como les digo, la confección o más bien el patronaje es lógica. Yo como quiero, ¿cómo hago para que me llegue aquí? Yo tomo el largo de camisa o el largo de chaqueta hasta ese punto que yo quiero. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. La idea cuál es que ustedes vayan haciendo análisis de las modificaciones que se puedan realizar, ¿cierto? Hasta este punto con los dos primeros factores que aprendimos a tener en cuenta, que es el largo y la holgura. Entonces recuerden, el molde queda según como nosotros queramos que quede. Las medidas son exactas, las matemáticas son exactas. Si yo tomo una medida ajustada al cuerpo y hago el molde con esa medida ajustada al cuerpo, me va a quedar ajustado al cuerpo. Pero si yo esa medida la altero, es decir, le amplío, pues me va a quedar más ancho. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Que tengan buena tarde.